Hola a todos, continuamos con el curso de Matplotlib y en este vídeo vamos a ver la primera parte de los diagramas circulares o de sectores que Matplotlib llama pie o pie, escrito pie, y es un tipo de diagrama que, aunque no es especialmente complicado, este es uno de los ejemplos que vamos a hacer. No es un diagrama que aparentemente presente mucha complejidad. A la hora de hacerlo, sí que, sobre todo cuando se quiere personalizar un poco y ponerle etiquetas, anotaciones, sí que se vuelve un poco más complejo que otros. Y al final este vídeo lo voy a dividir en dos partes. En una primera voy a explicar las nociones básicas y vamos a hacer un primer ejemplo. Y en la segunda haremos dos ejemplos un poco más avanzados. Así que vamos a comenzar con el manual, como siempre. Y aquí estamos dentro del manual, el método pie de la clase Access. ¿Qué diferencias, o bueno, para empezar, qué nos dice que tenemos en este tipo de diagrama? Bueno, pues es un diagrama circular en el cual podemos introducir, como de costumbre, una serie de parámetros, que son todos estos, unos cuantos, y después, vemos que son bastantes, el método nos devuelve tres cosas, tiene tres returns, que son una lista de lo que llama patches, que son realmente lo que llama cuñas o estos wedge o quesitos, lo que siempre aquí se conoce como los quesitos, que son las cuñas del diagrama, cada una de estas cuñas. Nos devuelve otro valor que lo llama texts, que es una lista de etiquetas. Esas etiquetas son diversas etiquetas que va a haber dentro de la imagen, excepto las etiquetas interiores, las que hay dentro del dibujo. Y luego estas autotexts, que son las etiquetas que hay dentro del dibujo, dentro del propio diagrama, y que se corresponden con valores numéricos, que a su vez son los valores numéricos correspondientes a la anchura o al tamaño de cada uno de los quesitos, la dimensión de cada uno de los quesitos, que se puede introducir dentro del propio, como vamos a ver aquí, dentro del propio diagrama. Estos están introducidos dentro del propio diagrama según su dimensión y son los que se llaman autotexts. Bien, aparte de esto, aquí si queremos personalizar algunas cosas, vamos a tener que hacerlo en función de estos tres valores que nos devuelve el método. Y no siempre nos va a devolver todos. Si queremos que nos devuelva el autotext, pues tenemos aquí el parámetro autopct. Si este parámetro es none, no hay autotext, entonces no hay nada que hacer con él. No hay que llamarlo, ni hay que definir nada en él, porque no va a existir. Si queremos que nos lo represente, tenemos que este parámetro autopct darle un valor que puede ser incluso una función, como vamos a ver en los ejemplos, sobre todo en los dos ejemplos del vídeo siguiente. Y bueno, el resto lo podemos ir viendo ahora con el primer ejemplo. El primer parámetro es el tamaño de las diferentes cuñas. Luego, si el explode es si queremos que se separe o que no se separe una del resto. Por ejemplo, aquí vemos que una está separada y las otras no. Aquí también una separada y las otras no. Y esto sería una lista en la cual, bueno, si es none, ninguno se separa. Y si queremos que se separe alguno, es una lista en la cual ponemos la distancia que queremos que se separe cada uno de los quesitos o de las cuñas del resto. Luego las etiquetas, colores, vale, este autopct que ya hemos hablado de él y que iremos viendo, y bueno, una serie de parámetros que no da lugar a verlo todos, pero vamos a ver unos cuantos, por lo menos tener claro el autopct porque este sí que nos determina luego lo que vamos a hacer. Y todos los demás, pues no da tiempo a verlos todos. Así que vamos a ver el primer ejemplo. Nos vamos a Visual Studio Code, importamos NumPy, importamos from matplotlib. Import matplotlib
.pyplot as plt y empezamos a definir nuestro espacio de trabajo, fig ax, el figure y el axe, plt.subplots, valores por defecto, no añadimos nada, y vamos a decir size igual 0.3. Ahora vamos a ver lo que es esto, que es en esta imagen que no lo he dicho, en este ejemplo vamos a dibujar, vamos a hacer uno de los que viene en la documentación, que es concretamente este, que son diagramas anidados, este. Entonces ese 0.3 se corresponde, vamos a darle un radio de 1 a a la circunferencia más externa de todas estas, de estas tres que se ven, y entonces si esto es 1, le vamos a dar una anchura de 0.3 a este, lo que llama la propia documentación, el donut, este. Si lo cogemos entero, es un anillo, pues bueno, este sector de este anillo. Esta anchura es 0.3, el que acabamos de introducir. Le vamos a decir, vamos a crear una lista de valores, bueno, una lista no, un array de NumPy, de 2 dimensiones, para poder hacer, ¿por qué de 2 dimensiones? Pues para poder hacer los dos anillos, el externo y el interno. El primero, 60 punto, lo ponemos como flotante, en formato de números flotantes, por eso el punto, coma, otra lista con otro vector con 2 valores, 37 punto, coma, 40 punto, y un tercer vector con otros 2 valores, 29 punto y 10 punto, quieto, aquí una coma. Vale. Todos estos valores se corresponden con estos, con los del círculo interior. Y los de cada una de las series son los del círculo exterior, que son la suma de los otros dos. Vamos a ver cómo manejamos esto. Vale. Tenemos un color map, plt.colormaps, ahora vamos a ver cómo actúa, porque no es exactamente igual que los que hemos visto en vídeos anteriores. Tab 20C. Y ahora definimos los colores del anillo externo y del interno. Outer Colors, pues es cmap np. Ahora voy a explicar exactamente qué significa esto. Bueno, esto, claro, aquí hay que saber un poco de NumPy. Este np-3 es 0, 1, 2, y al multiplicarlo por 4 se convierte en 0, 4, 8. Bien, inner colors, los internos, lo mismo, cmap, pero aquí le pasamos directamente una serie de valores, 5, 6, que tienen que estar entre el 0 y el 20, o el 19. Pero en forma de lista, que no lo he hecho. Abrimos y cerramos. Bien, vamos a ver. Y ahora, bueno, voy a explicar el color map que estamos utilizando aquí, para que sepamos lo que estamos haciendo. Y es, si bajamos aquí en los color maps, yo había explicado que son una especie de gradientes en los cuales se asigna según valores del 0 hasta el 1 y se hacen pues coincidir con un mapa otro mapa que creamos nosotros con otro elemento, y va asignando los valores según el color map entre el 0 y el 1 según los valores que tenga la lista normalizada que creamos. Bueno, en este caso estos cualitativos, el que hemos elegido nosotros es este último, el 20C. Bueno, pues cada uno tiene un valor numérico, que es una lista de enteros, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, y así es como varían, como se asignan estos colores. Con lo cual, esta que hemos dicho que es, vamos a maximizar esto, voy a poner esto más pequeño,
0, 4 y 8, pues va a ser, bueno, y lo vemos también mejor con el, bueno, cuando ejecutemos el programa lo vemos. Vamos a llamar a los métodos, al método py, para cada uno de los dos anillos se llama una vez, se ejecuta una vez. Entonces, vals.sum, esto es una función de NumPy, aquí tenemos vals, es un array de NumPy, .sum axis igual 1. Claro, aquí, de nuevo, como decía, en esto de los diagramas circulares, los ejemplos son un poco más complicados y hay que saber un poco más, por ejemplo, de NumPy. ¿Qué significa esto de sum axis 1? Bueno, pues que suma este array, que es como una matriz de dos dimensiones, según el eje 1, el que llama 1, existe el 0 y el 1, porque son dos dimensiones. Si aquí si pusiéramos un 0, nos sumaría el 60 con el 37 con el 29. Si ponemos un 1, nos suma el 60 con el 32, nos suma esta dimensión, con lo cual va a ser un 92. Aquí un 77 y aquí un 29 más 10, 39. Y es lo que son los valores que va a tener el anillo externo. Es decir, estos valores. Los del interno van a ser todos los valores uno por uno que hemos visto en el array, y los externos la suma de cada dos, de los dos internos. Por eso el sum y en el eje 1. Vale. Otro parámetro que introducimos, en este caso es radius, le decimos 1, que va a ser el radio de la circunferencia más externa. Colors, para definir los colores, ya lo decimos aquí antes, outer colors, entonces cojo y puedo copiar y pegar, le quito el igual, coma, otro parámetro, wedge props. Este es un diccionario en el cual vamos a poder después seleccionar o elegir varias propiedades o definir varias propiedades. Por ejemplo, el width, la anchura, es el size que le hemos dado aquí, este 0.3, teniendo en cuenta que el total del radio de más externo es 1. Entonces este 0.3 se va a corresponder con esta anchura del anillo externo. Y color de borde, edge color, le decimos white. Por eso se ve con los bordes blancos y el espacio entre las distintas cuñas. Vale. Llamamos otra vez al método py para el otro anillo, el interior, y aquí, como primer parámetro, que es la dimensión de los quesitos o de las cuñas, vals. Y en este caso otra función de NumPy que es flatten. ¿Qué significa esta función? De flat, piso. Esto aplana. Esta lista, no es lista, este array lo aplana. Es como una lista de listas. ¿Qué es aplanarla? Pues elimina todas las subdivisiones que haya por medio. La deja como una sola lista en la que todos los valores tienen el mismo nivel. 60, 32, 37, 40, 29, 10. Como una sola lista con esos valores. ¿Qué es lo que vamos a tener? Precisamente son los valores del anillo interno. Y después el externo, la suma de cada dos de estos. Bien. Sin más, esto no lleva más parámetros aquí dentro. Radio. Como al anterior le dimos radio 1 y le dimos el radio externo es 1 y tiene una anchura de 0.3, pues su radio externo, tiene que ser 1 menos el size, menos ese 0.3, para que coincida su parte externa con la más interna del grande. Colors. Aquí los colors son estos, los inner colors que hemos definido, que vamos a ver después cómo se representan. Bien. Y los wedge props, bueno, los escribo.
Igual que antes, es el mismo diccionario y vamos a definir los mismos valores. La anchura va a ser la misma, 0.3, y el color de borde va a ser el mismo, blanco. Le decimos, vamos a seleccionar, a definir algunas cuestiones más. Aspect. Esto aquí le ponemos un igual, pero vamos, se lo pongo porque viene en el ejemplo, pero si no se pone este muchas veces, no afecta, no tiene efecto. Pero bueno, nos aseguramos de que los dos ejes tengan la misma dimensión, ¿vale? Y como título, pues se le pone pyplot with xpy. With xpy. Vale. Bueno, lo que tiene que ser así. Y ya con esto, plt.show. Voy a quitar un poco de espacio. Vale, ejecutamos. Y aquí tenemos nuestro diagrama. Tal como lo vimos en el ejemplo y tal como hemos ido explicando. Estas medidas 60-32 pues son estas internas, 60 es el ángulo, no es más que el ángulo, 32 no es el ángulo, porque va en proporción, no tiene por qué ser, no es todo esto abarca lo que sería una vuelta entera y esto es la parte proporcional. O sea, es en ángulo, quiere decir, es proporcionalmente en ángulo, no es que sea esto un ángulo de 60 grados, sino que sobre este total tiene un ángulo de, o sea, la parte proporcional 60 sobre el total de la suma de todos estos. Aparte de ello, bueno, 60-32, 37-40, y vemos que este externo, pues efectivamente es la suma del 60 y el 32, los abarca los dos, que hemos hecho con esta función, con el axis 1. Vamos a ver en el tab 20C, los colores. Si yo cojo esto y lo bajo hasta su sitio, si por ejemplo, ¿qué quiere decirse? Este 1, pues es este color, que efectivamente es este, el del quesito interior, el del primer quesito, la primera cuña del interior, del inner. Este que es un 2, pues el tercero, que es este. Este que es un 5, pues 0, 1, 2, 3, 4, 5, y aquí lo tenemos. Del exterior, pues el primero, que es decíamos que es el 0, porque decíamos que esto es 0, 4, 8. Y efectivamente, este es el 4, que es y este es el 8, que es el radius si yo le he dicho que tiene 1, si le digo que tiene 2, pues vamos a ver lo que ocurre. Y ejecuto, pues la circunferencia exterior más externa tiene un radio de 2, mucho más grande. Su anchura 0,3 con respecto a ese 2, y después tiene un radio de 1, un radio externo, y anchura de 0,3. Lo vuelvo a dejar como estaba. Y en este caso, en ejemplos posteriores vamos a complicarlo un poco más, vamos a hacer unas llamadas aquí en el método, vamos a ir definiendo los tres returns que nos da el método y a trabajar sobre los tres. En este caso no estamos llamando al autopct que dije antes, con lo cual no aparece el texto interior, la anotación, o el texto interior que va dentro del propio diagrama. Esto lo vamos a ver en otro de los ejemplos que veremos en el segundo vídeo. Y para que no se alargue demasiado, lo dejamos aquí.